antes del 14 de febrero, y luego quienes se retiran con anterioridad, pues esas cesantías se deben cancelar y reintegrar a la iglesia si las cancela en totalidad. Algunos pastores y algunos funcionarios tienen por costumbre decirle al presidente de la junta o al pastor o al tesorero, por favor, anticípeme las cesantías. La ley prohíbe específicamente hacer anticipos de las cesantías. No se pueden anticipar sobre las cesantías. Tú puedes tomar un préstamo o hacer otro tipo de compromisos, pero las cesantías se cancelan una vez cursado el año laboral. Entonces, algunos se han molestado porque pues no se puede. Finalmente la norma no lo prohíbe, mis amados. Entonces es necesario que tú tengas claro que no puedes pedir anticipo sobre tus cesantías. Es un dinero al que tienes derecho una vez termine tu contrato o a que sean consignados. Y ustedes saben que las cesantías pueden ser retiradas para temas de vivienda, para adquisición de vivienda, para mejoras, para educación, ya sea de la persona o de alguno cercano de su núcleo familiar. Entonces, teniendo todo eso en claro, amado hermano tesorero, tesorera, presidente o moderador de junta, debemos tener claro que no podemos violentar la ley. Puede ser nuestro pastor y le podemos amar mucho y puede tener alguna novedad, pero hay que buscar otro tipo de soluciones y no anticipar las cesantías porque eso es contra norma, es ilegal, ¿ok? Los intereses de cesantías son el 12% sobre el valor de las cesantías anuales de cada funcionario, del pastor o de las personas que trabajan en los equipos en las iglesias que tienen vinculación laboral. Sigo insistiendo, solamente quienes tienen vinculación laboral gozan de ese tipo de beneficios, primas, cesantías, intereses y vacaciones. Los pastores prestadores de servicios, los hermanos prestadores de servicios no tienen este tipo de beneficios. Ya a mutuo propio y de manera liberal, de pronto pueden decir, nosotros como iglesia le reconocemos a nuestro pastor un valor por su prima o le reconocemos un valor por cesantías o queremos darle una bonificación especial. Ya es por mera liberalidad, pero no existe la norma que a los prestadores de servicios se les deba cancelar prestaciones sociales, ¿ok? Entonces, frente a los intereses de cesantías, como les decía, son el 12% sobre el sueldo más el auxilio de transporte. Ese 12% también se convierte en proporcional en la medida en que el pastor, el funcionario, no cumpla con el año completo. Si trabaja todo el año de enero a diciembre, tendrá unos intereses de cesantía sobre el 12%. Y si no, en la proporción adecuada, mis amados. Hablemos de las vacaciones, y aquí me quiero detener un poquitín más. Las vacaciones, dice la norma, que es un beneficio que el empleado puede gozar por un año de trabajo, 15 días de descanso. En el inconsciente colectivo, algunas personas dicen, es que las vacaciones me las pagan dobles. Pues es un decir, pero lo único que sucede durante tus vacaciones es que a ti te pagan tu quincena, pero tú no vas a trabajar. Esa es la figura real de las vacaciones. Entonces me pagan normal mi quincena, pero yo no voy a la iglesia, no predico, no dirijo el culto, o no voy y presto las funciones por las cuales me ha contratado la iglesia. Las vacaciones tienen una particularidad y es que se extienden en el tiempo, dice 15 días, y son 15 días de tu proceso laboral, me explico. Si tú trabajas de lunes a viernes, pues se cuentan 15 días de lunes a viernes, días hábiles, días laborales tuyos según tu contrato. Pero si tú trabajas de lunes a sábado, entonces de lunes a sábado 15 días se deben contar, lo que implica que la mayoría de personas disfrutan de un poco más de 15 días. Si tomaste festivos, si alcanzaste algún festivo, eso hace que tu tiempo se alargue. Y las vacaciones en la misma proporción se cancela un mayor periodo por vacaciones y una menor proporción por los días laborales como tal.
En nuestra función administrativa hemos tenido bastantes novedades y hemos estado tratando de ajustarnos a norma. ¿Qué implica tratar de ajustarnos a norma? Pues que la norma nos dice que debemos tener un libro de vacaciones de cada uno de nuestros empleados, donde llevamos el récord de vacaciones. Recuerden también que después de 2 periodos de vacaciones acumuladas, el tercero se pierde o uno de ellos se pierde. Entonces, hay pastores que por situaciones de logística, porque no tienen a quién encargar, porque no tienen en quién delegar la iglesia y tomarse su tiempo vacacional, pues acumulan 4 o 5 periodos de vacaciones. Por un lado, no es sano en cuanto a lo físico, a lo anímico, a lo emocional, pero tampoco es sano en función legal, porque esos periodos tienden a perderse. Hemos ido con algunos pastores para que ellos se ajusten a norma y tomen su tiempo de descanso. Lo deben hacer, lo necesitan hacer, entonces, por favor, tomemos ese periodo de descanso. Pero el otro inconveniente que hemos tenido en la oficina es que muchas iglesias autorizan a su pastor, sea la junta o como tienen organizada su administración en la iglesia, le autorizan al pastor sus vacaciones, pero no informan a la oficina central. ¿Cuándo nos venimos a dar cuenta? Un mes después y a veces mucho más, cuando uno pregunta, pastor, ¿no has tomado tus vacaciones? No, yo sí salí, pero la persona que elabora el soporte contable no escribió cancelación de vacaciones, sino que simplemente escribió segunda quincena o primera quincena. Le dieron el dinero, en efecto el pastor disfrutó del tiempo o el funcionario disfrutó del tiempo, pero no hubo el debido registro contable, no hubo el debido soporte, no se generó. ¿Qué implica eso, mis amados? Pues que cuando un pastor o un funcionario de alguna de nuestras iglesias sale al periodo de vacaciones, debemos hacer varias cosas. Y yo quiero allí que tú tomes atenta nota. Lo primero que tenemos que hacer es que el pastor debe solicitar su tiempo de vacaciones. Y no es entrar y decirle al presidente de la junta o al moderador de la junta, hermano, quiero salir a vacaciones. No, debe haber una formalidad. No es un WhatsApp, un correo electrónico, no sé, pero lo ideal es que tú tengas una carta donde de manera formal dices, yo quiero, ya cumplido mi tiempo de vacaciones, porque son tiempos vencidos, quiero tomar mis vacaciones correspondientes al año 2022, por ejemplo. Y entonces, debe haber una firma de recibido de esa solicitud. Cuando la junta o los hermanos encargados aprueban, deben colocar en la carta aprobado de tal a tal periodo. Y eso genera un segundo documento que debe llegar hasta la oficina central diciendo, nuestro querido pastor fulanito de tal o nuestro querido funcionario menganito de tal disfrutará de sus vacaciones iniciando el día 15 y reintegrándose el día 18, 19, dependiendo del calendario y lo que les explicaba, la cantidad de días hábiles reales que tiene para disfrutar el funcionario. Ese día terminan sus vacaciones, 15 de esos días hábiles y laborales. Pero adicionalmente debe decir reintegrándose a sus labores el día tal. Entonces, si se le cumplieron sus 15 días el 18 del mes, él deberá reintegrarse no el 18, sino el 19. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué nos va a facilitar estos procesos, queridos? Pues llevar el libro de vacaciones, que como les dije hace un momento, es obligatorio, es de ley. Entonces hay que gestionar nuestro libro de vacaciones. No queremos complicarte la vida, no queremos que tú digas, y ahora tengo que llevar un libro de vacaciones. No, lo vamos a llevar aquí en la oficina. ¿Qué si te pedimos? Y te pedimos de manera especial, pues que tú seas diligente como presidente de junta, como moderador, entonces, y gestiones los documentos necesarios, nos los hagas a llegar a la oficina en tiempo. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque ese reporte que tú generas con esas 2 cartas
y que llega con un comunicado oficial a la oficina, genera otro proceso. ¿Cuál es ese otro proceso? Entonces, Vitalia, nuestra secretaria, que es la encargada de la liquidación de las planillas pila, ella entra y reporta tu novedad en la planilla. El no reporte de dichas novedades genera sanciones. Y en un momento y por una eventualidad de esas, sabemos que todos vamos a ser responsables de esas sanciones. Entonces vamos a tener que todos aportar para pagar la sanción de alguien que no cumplió con el reporte de sus vacaciones, sin embargo se fue a vacaciones. Entonces, ya con eso, ella sube su novedad, reporta, el pastor X ha tomado tanto tiempo de vacaciones y se le ha cancelado durante el mes tanto tiempo por sueldo, que es la diferencia. Y el registro se hará en el libro de vacaciones. Ya quedará allí. Cuando tú vayas a tomar vacaciones, fácil puedes, una vez establezcamos el libro de vacaciones, llamar a la oficina y decirle, hermana Vitalia, por favor infórmeme cuál fue el último periodo de vacaciones que tomó nuestro pastor o X o Y funcionario. ¿Cuándo fue la última vez que salió? Y tendremos un récord. Estamos tratando de reconstruir esta información y tenerla de manera más puntual dentro de este proceso de mejora continua y optimización de los procesos tanto administrativos, contables y legales dentro de nuestra denominación. Ustedes saben que en nuestro país todo se arregla con sanciones. Entonces evitemos que nos toquen el bolsillo a todos, queridos, siendo bien diligentes y aportando esta información. Es sencillito. Entonces, la carta del pastor debe llegar aquí a la oficina. Copia de esa carta. La carta de la junta administrativa o el comité de finanzas o quien sea que tú tengas en tu iglesia diciendo aprobamos las vacaciones de nuestro pastor de tal a tal día, iniciando en tal fecha, terminando en tal fecha, reintegrándose en tal fecha. Esos son los insumos con que nosotros generamos el resto de procesos. Hacer el registro en libro de vacaciones y reportar en la planilla pila esas vacaciones. Así tendremos todos claridad sobre los procesos, claridad sobre los periodos que cada pastor debe disfrutar. ¿Ok? Eso en cuanto al tema de vacaciones. Hay un elemento adicional que poco lo hemos tenido en cuenta y que también forma parte de las normas en cuanto a la nómina, y es la dotación. La dotación es una obligación del patrono, en este caso de los jefes, entre comillas, de las iglesias, la junta administrativa, que debe velar porque su pastor, quien gane menos de 2 millones de pesos, tenga una dotación 3 veces al año. La norma dice que deben ser overall, pantalón, camisa y zapatos. El uso normalmente hace que las personas, si son administrativas o si tienen otro tipo de cargo que no sea necesariamente como operario, pues le dan un dinero para que compre algunas cosas a su gusto, ¿sí? Y al servicio que presta. Entonces, pero deben ser gastados en eso. No es dinero y el soporte es simplemente cancelación de dotación, no. Debe tener un recibo anexo donde la persona compró lo que para lo que el dinero le dieron. Es decir, si le dieron dinero para comprar dotaciones, comprar, no sé, una camisa a su gusto, al gusto del pastor, los zapatos, en fin. En eso es, la norma no es clara de cuánto debe ser, de cómo se tasa la dotación, pero sí que se debe cancelar. Entonces la norma no exige que deban ser de tal marca, de tal calidad, de tal forma, no, pero sí que debo dar 3 mudas de ropa, zapatos, camisa y pantalón a quien es mi funcionario y que devenga menos de 2 millones de pesos. ¿Ok? Frente a ese tema y tangencialmente diría yo al tema de las prestaciones sociales, entonces estamos también enfrentando al tema de parafiscales. Allí encontramos el tema de las incapacidades. Entonces, quiero hacer como una pequeña claridad allí al respecto, y es que si tú te enfermas como funcionario de la denominación, ya sea como pastor o alguien que hace un trabajo por nómina en la iglesia, pues debes reportar las incapacidades a la oficina central, enviar la copia de tu incapacidad. Los 3 primeros días los debe asumir el patrono, pero si tienes una incapacidad de 4 días o más, se debe gestionar
ante la EPS correspondiente para que te hagan el reintegro de ese tiempo de incapacidad. Por favor, también documenten esos procesos. Muchas veces no se han reclamado las incapacidades porque el pastor se incapacita, se enferma, pero no envía el correspondiente soporte para hacer el cobro y la liquidación de esas incapacidades. Por lo demás, como les decía, frente al tema, debemos tener claro que nosotros tenemos que cumplir con norma. Denme un segundo. Aquí. Y la norma nos dice que nosotros debemos responder por nuestro empleado en cuanto a prestaciones sociales y a seguridad social. El atraso en alguna de esas cosas técnicamente expondría a tu pastor, a su familia o a tu funcionario a que tuviese una eventualidad y no hubiera cómo cubrirle. La oficina central da el respaldo a las iglesias que aunque la iglesia no envíe el dinero, la oficina central cancela. Pero entenderás que es un cargo y se convierte a veces en una carga pesada para las iglesias porque a veces es complejo pagar un mes. Si te atrasas 2 o 3, será mucho más difícil. Por eso te invitamos a que de manera diligente tú mantengas los pagos para fiscales de tu pastor al día. Atrasos en ese sentido generan detrimento también para la economía de la misión, es cargar pasivos significativos, ¿ok? No sé si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Mi pastora, en el chat, la pastora Diana pregunta de cómo aplican el tema de vacaciones para quienes están por prestación de servicio, y Rosy Jaime tenía la mano levantada para que participe. Ok, gracias, pastor. Atendamos la pregunta de nuestra pastora Dianita y luego Rosy de viva voz nos manifestará su inquietud. En cuanto a las vacaciones de los prestadores de servicios, tristemente, y eso me incluye, nosotros no tenemos ese privilegio. Entonces, se debe negociar con la iglesia. La iglesia nos debe dar, en gracia, diría yo, un periodo o un tiempo para descansar. Normalmente no pasa porque legalmente no tenemos el derecho. Tristemente no es así. Los prestadores de servicios se supone que son contratados por unos periodos específicos para unas labores específicas, pero al desarrollar nuestras labores como prestadores de servicios en la iglesia, no tenemos ese beneficio, pastora Dianita, y ahí sí apelaríamos al buen juicio y al amor de las juntas por sus pastores, diciéndoles, bueno, es de justicia que tú tengas algún tipo de descanso remunerado, que te puedas ir, descansar y nosotros te apoyamos, porque finalmente el pastor es quien atiende la congregación, el que atiende a la iglesia a las madrugadas, el que responde de algo que pase, el que clava la puntilla, el que pinta el salón, todas esas cosas, mis amados. El pastor a veces es el taxista, el médico, el mensajero, y de justicia es que frente a todo eso y quien produce el mayor volumen de trabajo espiritual, pues es su pastor, es quien sustenta la iglesia. No hay pastor sin ovejas, pero tampoco hay ovejas sin pastor. Entonces es una bonita interdependencia que debe ser valorada y yo insto a los miembros de junta que sean solidarios con sus pastores, que sean buenos también en la administración, y hablo como pastora también, es bonito cuando la iglesia nos estimula cuidándonos, preocupándose por nosotros como personas, ¿ok? No sé, mi pastora Dianita, si quedó resuelta tu inquietud, en tanto que tú te manifiestas. Entonces, Rosy, cuéntanos por favor cuál es tu duda. Gracias, mi pastora Susanita, y buenas noches para todos. Mi duda es, pues, que esto que nos estás diciendo de las vacaciones, digamos, precisamente nuestro pastor esta semana está tomándose unos días de vacaciones, pero no generamos esa documentación que tú dices previa al proceso. Entonces, en este caso particular, que justamente hoy empezaron unos días que él se va a tomar, ¿es posible que yo te reúna esa documentación, pero te la envíe post? Y pues una vez ya de aquí en adelante se tomarán los correctivos y las acciones necesarias. Ok, Rosy. Sí, sí, señora. La ventaja es
que como estamos dentro del mismo mes, las novedades de octubre en nómina las presentamos en noviembre. Entonces todavía estaríamos a tiempo. ¿Sí? Hacemos la carrerita, envían el documento, envíen la carta de solicitud de su pastor, envíen también, por favor, la carta de aprobación de la iglesia y la especificación de los tiempos. Ya nosotros tendremos la documentación necesaria para pasar el reporte en la planilla pila el próximo mes correspondiente a las novedades del mes. ¿Alguna otra Perfecto, inquietud? pastora, muchas Con gracias. todo gusto, mi Rosy. ¿Alguien más tiene alguna novedad? Ok, entonces avancemos, mis amados. Hablemos algo acerca del documento soporte. Sé que para muchos eso ha sido un complique, unos dicen, pero más papeles, pero más cosas, y entendemos que muchos hermanos de muy buena fe, con todo el amor y el gusto, sirven a sus iglesias y hacen su mejor esfuerzo, pero a veces nos quedamos cortos porque la norma exige, y definitivamente ustedes han oído que el gobierno quiere poner a tributar a las iglesias, y eso va a implicar que a mediano o corto plazo nosotros tengamos que empezar a responder de manera más exigente por lo que podemos deducirnos y no de nuestros ingresos. Y eso implique que cada uno de nosotros tenga que aportar con una cantidad de acuerdo a sus ingresos para la renta. En este momento, y afortunadamente todavía la reforma tributaria tal cual está viniendo, dice, van a pagar solamente el 20% sobre aquello que no sea el quehacer de la iglesia. ¿Qué es el no quehacer de la iglesia? Entonces, si nosotros vendemos, no sé, camisetas, y esas camisetas tienen un IVA, o esas camisetas van a personas que nos reportan en algún momento, ese reporte por ese tipo de ventas, pues nos van a generar a nosotros un ingreso que no tiene nada que ver con el ejercicio cultico. ¿Qué tiene que ver con nuestro ejercicio cultico? Los diezmos, las ofrendas, quienes tienen primicias, quienes tienen promesas, ese tipo de cosas es ingreso producto de nuestro quehacer diario. Cualquier cosa que tú hagas diferente a eso será grabada dentro de este proceso de la reforma tributaria. Entonces, como la proyección del gobierno es iglesias también paguen, pues es necesario irnos preparando y educando de mejor manera para que nuestra información contable cumpla con los requisitos y los requerimientos de esa información para que sea deducible de renta. Y eso implica que en ese caso los documentos soporte, porque finalmente la empresa que te factura electrónicamente, tú no tienes novedad, no tienes problema con eso. Pero los que no están obligados a facturar, las personas en general y mayormente del régimen simplificado, las personas naturales que te hacen un servicio en la iglesia, que pintan, que arreglan un cable, que te reparan el computador, que hacen todas esas tareas, ellos no son obligados a facturar. Y por el monto de sus ingresos a veces ni siquiera se les hace retención, pero entonces sí debemos hacer la documentación necesaria que nos permita de alguna manera, amados, identificarlo lo suficiente y poder presentar nuestra información exógena y tener todo en orden. Ha sido una dificultad porque en algún momento dijimos las iglesias deben hacer sus documentos soporte. Cada iglesia tiene su resolución DIAN para hacer sus documentos, pero algunos tal vez por desconocimiento y honestamente algunos porque me lo han manifestado, nos da mucha jartera hacer esos papeles. No lo han hecho, pero debemos empezar a entrar en cintura, queridos, y a comprometernos sabiendo que del buen ejercicio de cada una de nuestras iglesias tendremos un proceso administrativo, contable, bastante interesante y digno de mostrar. Entonces, tú debes ser juicioso con tu documento soporte. Tú contratas a alguien que no está obligado, tú dices, regálame la cuenta de cobro. Y anexo a la cuenta de cobro, tú debes elaborar el documento soporte. Allí dice 3 puntos claves. El primero es el comprador el responsable de hacer el documento soporte. Somos nosotros como iglesia quienes compramos a personas no obligadas a facturar que debemos hacerlo. Todos los campos se deben diligenciar, mis amados, todos. El nombre completo, la cédula, la dirección, el teléfono, el detalle de unidad y el detalle total de lo que estamos comprando, si tiene IVA, si le apliqué retención en la fuente.
Y tú vas a decir, yo qué sé cómo hacer para retención en la fuente. Por favor, comunícate con la oficina si tienes alguna duda respecto a cómo diligenciarle a alguien un documento soporte o cualquier otro tipo de novedad. Estamos para servirte, estamos para apoyarte y ayudarte en tus procesos. Entonces, si tienes alguna duda, es mejor preguntar. Hacer un paro, un momentito, un detente y espéreme un segundo, yo hago el documento o espéreme, yo averiguo cómo se debe hacer. Y la retención lo mismo, les informamos cuánto es que hay que aplicar y por qué conceptos. Es importante el RUT. ¿Por qué? Porque el RUT nos indica a qué se dedica esa persona. Si es declarante de menores cuantías, para ponértelo en términos que no sean más familiares, pues una persona tributariamente más grandecita que se le aplica otro tipo de retenciones y otro tipo de impuestos. Pero es importante el RUT. ¿Cuántas veces pido el RUT? Pues si es un proveedor mío cotidiano, una vez, y lo tengo en mi carpeta, pero debo haberlo reportado a la misión también para que ellos sepan cómo me lo deben clasificar. ¿Por qué, cuándo, de qué manera fue que yo le hice la transacción y por qué no le hice retención o por qué sí le hice retención? Todas esas cosas son parte del proceso. Lo segundo es que debe ser expedido cuando yo genero una compra o un servicio. Entonces, a quienes no están obligados a facturar. Cualquier persona. Si yo compro, no sé, papeles y crayolas para los niños de la escuela bíblica, pues, y esa persona, yo no compro por economía, se lo compro a una persona X, esa persona debe darme su nombre, su número de cédula, dirección y teléfono. Con esos datos yo lleno mi documento soporte y debe ser firmado por quien lo elabora y por quien es el beneficiario de alguna manera, o el responsable, más bien es la palabra adecuada, de la venta. Entonces hay que hacer ese trámite. Y lo tercero es, se expedirá al hacer la compra al que le otorgue descuentos permitidos en la declaración de renta. Entonces, allí nosotros si hacemos una retención en la fuente a la persona, recuerden que nuestro documento soporte tiene allí el espacio para recordarte lo que debes hacer, las retenciones en la fuente. Algunas veces nos pasa que nosotros se nos olvida y como no le hacemos la retención en la fuente a la persona, pues terminamos pagando esa retención porque aquí, cuando encontramos el documento, detectamos que se debió haber hecho la retención, se liquida, se coloca como asumida y se carga la cuenta por cobrar de la iglesia. Entonces, si el servicio a ti te costó, no sé, 1,000 pesos y tienes una retención del 10 porque eran unos honorarios de esa persona, pues ahora el servicio no te cuesta 1,000 pesos, con 100 pesos te cuesta 110 pesos. Entonces es un costo adicional y ahora que tenemos que cuidar mucho de las finanzas de la iglesia por la situación como está de nuestro país en la economía mundial en general, pues queridos, cada peso cuenta. Cada peso es importante en ese proceso. Entonces tenemos que expedir esos documentos de manera adecuada. Ahora, como ha sido tan difícil ponernos de acuerdo en cuanto al consecutivo, entonces lo que estamos pidiendo es que por favor tú elabores el documento, pero no le coloques número. Nosotros le colocaremos el número con que quedó registrado en nuestro sistema contable, en el ISA. Entonces, tú solo elabóralo, que del consecutivo nos ocupamos nosotros. ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud respecto al documento soporte? ¿No? ¿Clarito todo? Muy bien. Si no hay novedades al respecto, entonces avancemos al siguiente tema. El siguiente tema es el impuesto predial. Las iglesias, por lo general, en nuestro país, pertenecen a la exención del impuesto predial. Estamos exentos. Entonces, nosotros no debemos pagar impuesto predial, pero hay varias cosas que se deben hacer. En algunas regiones, uno debe solicitar el impuesto, radicarlo como si lo fuera a pagar, pero el pago es en cero, porque estoy exento. O en otras, simplemente debo solicitar una carta a la oficina, anexarle un acuerdo que hay
con el gobierno y la iglesia para que los lugares de culto y de habitación pastoral no sean gravados con el impuesto predial. Entonces, de manera muy formal y bonita, tú haces tu gestión. Cuando estás pagando tu predial o escuchaste que ya es tiempo de vencimientos, hazlo de manera juiciosa. Hay que ir y hacer el trámite correspondiente de acuerdo a la zona del país donde yo vivo y a la norma que la zona me imponga. Tenemos algunas novedades porque hay algunas iglesias que no han hecho esos trámites de manera adecuada y solicitamos un listado, un estado de cuenta de los predios de la misión y observamos bastantes novedades. Hemos hecho las cartas firmadas por nuestro representante legal y se han enviado a las iglesias para que ellas gestionen su predio. Pero ¿por qué no hace eso la oficina? Pues es que tú tienes los recibos de predial, tú sabes el chip, tú sabes, tienes a tu mano toda la información. Y cuando algún funcionario te pregunte, tú puedes dar cuenta y razón de lo que está pasando con tu predio, dónde está ubicado, en qué zona, a qué alcaldía pertenece. Todo eso que te pueden preguntar en algún momento. La oficina carece de esa información. De hecho, solo tenemos fotocopias de algunas de las escrituras. Entonces, no tenemos información. Hace poco solicitamos los números seriales de la matrícula inmobiliaria y muchas iglesias no nos los suministraron porque tampoco los tienen claros. Entonces, esa es una información sensible que tú como pastor y tú como presidente de junta y como responsable de tu iglesia debes tener en una carpetica bonita, grandecita, ojalá que tenga tapa donde tú puedas guardar las escrituras de tu iglesia, todos los documentos de predial, todo lo relacionado con ese bien que el Señor nos ha dado y tenerlo a buena custodia y recaudo. No es responsabilidad de la oficina central, es tu propiedad. Es propiedad de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y como es propiedad de cada uno de los hermanos de la iglesia, y ellos nos han elegido a nosotros para que lo representemos y ayudemos en la administración de sus recursos, debemos ser responsables. Entonces, ¿cuál es la invitación? Estar al tanto del impuesto predial de mi iglesia, del templo o de la casa pastoral si la hay. Y lo segundo, informar a la oficina central cualquier novedad. Si algo se presenta, de nuevo te recuerdo, estamos para ayudar, estamos para apoyarte. Que hay que hacer una carta autorizada por el representante legal, con todo gusto la elaboramos. Que hay que enviar X o Y documento, con todo gusto te lo proporcionamos. Pero como administradores de los recursos de la iglesia, nosotros debemos ser responsables de esos procesos y ser conscientes de que debemos estar pendientes. Tú no dejas atrasar tu predial. Y si lo dejas atrasar, con toda seguridad tú estás preocupado todo el año hasta que lo puedes cancelar. En la iglesia es lo mismo, mis amados. El Señor se quejó en el Antiguo Testamento porque dice, sus casas están artesonadas y mi casa está desierta, está abandonada. Hay que preocuparnos por la obra del Señor. Hay que preocuparnos también por esos temas legales que en algún momento pueden generar cobros coactivos, pueden generar embargos, pueden generar inconvenientes. Entonces, por favor, tratemos de estar al tanto del predial de nuestra iglesia. El siguiente tema es la contratación. Algunos de nosotros tenemos personas que hacen servicios particulares en la iglesia. Por ejemplo, tenemos a una persona en audiovisuales a quien le damos una ofrenda todos los domingos o todos los meses y eso puede generar un vínculo laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de la contratación que se hace. Tener cuidado de que esos contratos se pueden convertir en obligaciones laborales que nos lleven a pagar primas, cesantías, intereses, con las consabidas sanciones. Porque si yo no pago a tiempo esas cosas, la persona me puede demandar a la misión y hacer que le paguen un dineral
porque la sanción es un día de salario por cada día de retraso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas contrataciones. Si tú contratas, por favor, informa a la oficina central. Pregúntanos, voy a hacer un contrato así, 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 así. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es más viable? Porque se tiene la experiencia, porque si no sabemos, podemos consultar y tener la asesoría necesaria. Estamos para ayudar y mejorar nuestros procesos. Insisto sobre eso, quiero que tú lo grabes y lo puedas transmitir a tu junta administrativa, a los hermanos de la iglesia. La misión no está solamente para que yo le mande mis diezmos y mi ofrenda misionera y la cuota de contabilidad y es que todo hay que... No, estamos para ayudar y somos parte de un mismo cuerpo. Estamos para apoyarnos y construir denominación juntos. Entonces nos interesan tus procesos y de alguna manera lo que tú no hagas bien perjudicará también a las demás iglesias de la denominación. Sabes que somos un solo patrimonio. Si tú haces un contrato mal y alguien demanda por una suma enorme, todos vamos a tener que responder. Entonces es necesario que con conciencia y de manera responsable tú hagas tu tarea. Y si tienes un contrato o vas a contratar, por favor consulta e informa a la oficina. Adicionalmente, porque debemos saber qué clase de retenciones se deben aplicar, por lo mismo que comentamos hace un momento atrás, porque si tú no comentas, las retenciones que se deben aplicar se aplicarán sí o sí, y la iglesia será la que deba pagar ese valor diferencial. Es decir, lo que tú no descontaste, la iglesia lo debe asumir y lo debe cancelar. Algunas juntas, algunos hermanos dicen, ¿de qué toda esa retención en la fuente? Bueno, son años atrás donde se manda el memorando, se asumieron retenciones y tú dices, ah, bueno, y tal vez piensan que asumir es la oficina. No, es la iglesia que genera el gasto o el costo de X o Y trabajo o servicio y a él se le carga o a esa iglesia se le carga el valor de esa retención asumida. Así es de que tratemos en la medida de lo posible de no generar un mayor valor del gasto para las iglesias, ¿ok? También cuando tengas giro de personal, quiero pedirte que por favor nos envíes una carta. Chévere que nos envíes el WhatsApp y esa es una comunicación instantánea y en línea, pero no es una comunicación formal. Al WhatsApp a uno le pueden robar el celular y se perdió el mensaje. Se te puede dañar el celular y se perdió el mensaje. Hay un correo oficial de la misión, por favor, utilízalo. Con papel membrete de tu iglesia, firmado por el pastor o por el moderador de la junta, según sea el caso, por quien corresponda, cualquier comunicación, envíenla a la oficina de manera formal, porque ese tipo de comunicaciones a veces se pierden de vista. Cuando llega el correo la carta se imprime, se va a tu carpeta que reposa aquí en la misión, hay una carpeta con el nombre de cada una de las iglesias. Entonces, eso nos da formalidad y nos ayuda de alguna manera a tener más en la retina los procesos que están viviendo en tu iglesia. Si yo retiro a alguien, contraté y lo retiré, yo debo avisar. Si yo tenía una señora con contrato, prestación de servicios y la señora ya no trabaja conmigo, yo debo decirle a la oficina, miren, fulanita de tal, a partir de tal fecha ya no estará prestando servicios con nosotros. Ahora, frente a esos temas de prestación de servicios, muchas de nuestras iglesias tienen personas laborando, pero entendemos que no pueden asumir toda la carga que un contrato laboral implicaría. Y ni siquiera lo hacemos como prestación de servicios, porque no hacemos la retención, porque la persona no responde con la seguridad social, porque la ofrenda que se le da es muy pequeña. Entonces, por favor, coloca ofrenda, aseo, ofrenda, no sé. Ahora, hay cosas de cosas, porque a veces damos la figura y queremos meter todo por allí. Y no todo cabe por ese rubro. Pero sí hay cosas, ¿sí? Si yo contrato un técnico para que venga y me haga todo el cableado de la iglesia, el sonido, eso no es una ofrenda, es una prestación de servicios y se debe liquidar como tal. Pero hay hermanos que son muy cercanos, muy de nosotros, que podemos hacer ese tipo de acciones y decir ofrenda y manejarlo por ese lado, ¿ok? Entonces, por favor, informemos, creo que ese es el gran derrotero
en esta noche y creo que es el tema central en todas estas áreas. Por favor, informemos. ¿Alguna novedad respecto a ese tema, el de las contrataciones, al de retiros, algo así? ¿Alguien que quiera comentar algo, que tenga alguna duda? ¿No? Ok, mis amados. La siguiente, entonces, es preparémonos para nuestro cierre contable 2022. Queremos adelantar procesos para que este cierre de año no sea traumático, no sea difícil, sea más fluido, más tranquilo. Por eso mismo, entonces, hemos estado tratando, y aunque hemos tenido inconvenientes durante este año, pero queremos en la medida de lo posible, creo que al final de esta semana tú tendrás en tu mano ya la información del mes de julio, que tenemos en mano algunos, y tal vez alcancemos a entregarte agosto. Septiembre, perdón, se recibió esta semana, se liquidó retención en la fuente y ya se fue para digitación. Entonces vamos avanzando en los procesos. Queremos que la información que te llega, pues, sea útil, sea pertinente, pero adicionalmente que sea confrontada. Algunos de la junta, algunos pastores, toman su balance, lo guardan en una carpeta y no lo miran. Normalmente, desde la oficina central enviamos un memorando de novedades. Ese memorando de novedades te dice qué debes corregir, cómo debes hacerlo, si tenemos alguna inquietud. Yo te quiero rogar el favor de manera muy, muy encarecida, que tú, por favor, respondas a ese memorando. Contéstanos. Mire, fue por esto, mire, faltó eso. Sí, es un error. O no, el error es de ustedes, porque finalmente somos seres humanos y a veces se le pasa al ojo de la digitadora, se le pasa al ojo de la contadora, se le pasa al ojo de la revisora fiscal y tal vez el ojo que más conoce el giro de tu iglesia eres tú. Entonces, por favor, respondan a los memorandos que enviamos. Hay iglesias a las que por años les hemos mandado comunicados y nunca contestaron ni uno solo. No han contestado uno. Y luego es que. Pero si no hay buen canal de comunicación, entonces es difícil. Yo te pido que por favor aproveches el tiempo de esta transición que estamos haciendo para cierre de año y si tienes novedades en tus cuentas, si tienes alguna duda, si crees que algún saldo no está bien, comunícanoslo. Ven a la oficina en la mañana, está nuestra hermana Vitalia, yo paso casi todo el tiempo aquí. Entonces, por favor, aprovechen para solucionar y que podamos hacer un cierre adecuado. Entonces, dentro de los elementos que vamos a tener en cuenta para nuestro cierre contable, lo primero es revisar las observaciones. Eso que les he dicho, ese memito, esa hojita que pasa, que llega a tu iglesia con tus balances, allí están las novedades. Entonces, vamos a revisar qué nos escribieron durante todo el año, qué hemos solucionado, qué no hemos solucionado, qué dudas tenemos frente a ello, y por favor diríjanse a la oficina para que les podamos colaborar. Si tú estás fuera de la ciudad, mira, podemos hacer un Zoom, podemos hacer llamadas telefónicas y puntear cajas o cuentas, todo eso se puede hacer, pero queremos que haya un buen ambiente de comunicación, donde tú te sientas atendido y donde te sientas escuchado, y cada cosa que se hace tiene una explicación. Entonces, si es de allá para acá o de aquí para allá, pues todo tiene una explicación y debemos abordar esas explicaciones. Revisar el balance del último de mes que tengas y mirar las novedades y los saldos. ¿Qué cuentas debo revisar? ¿Se acuerdan que hace algunos meses, no, creo que fue el año pasado o antepasado, tuvimos una capacitación acerca de leer nuestros balances, saber dónde buscar las cuentas de caja, la cuenta de ahorros del banco, dónde buscamos lo que debemos, dónde buscamos lo que nos deben, cuánto nos ingresó, cuánto nos gastamos, por qué conceptos nos gastamos. Toda esa capacitación la dimos para que tú puedas finalmente llegar a este segundo punto de revisar tu balance y decir, venga, ese no es mi saldo de caja. Oiga, ese no es mi saldo de bancos. Aunque ahora casi siempre los balances salen conciliados, excepto de algunas iglesias, pues que no han podido tomar el tiempo para venir y revisar
ese tipo de diferencias. Pero la mayoría ya tiene su caja conciliada y yo agradezco que la mayoría de iglesias envían mensualmente su reporte. Mi saldo de caja es tanto. Ustedes no se imaginan lo valioso que es eso, porque no está uno a ciegas. Ah, es este valor. ¿Por qué no está cuadrando esta contabilidad? Algo nos quedó mal digitado. Falta algún soporte, porque hay iglesias que tienen un libro de caja, registran en el libro, pero se les olvida hacer el egreso, o se les olvida hacer el recibo de caja, o la nota de contabilidad. Entonces, por favor, hagamos trabajo mancomunado que haga más fácil y eficiente nuestra tarea. Ya dijimos entonces que para el cierre de diciembre seamos muy juiciosos en que todo nos quede registrado, hacer los correspondientes recibos de caja, los comprobantes de egreso, organizarlos por orden cronológico, y aquí también quiero hacer un paréntesis. A veces tú tienes un ingreso el 3 de enero, pero tú ya hiciste recibos del 4, el 5, el 6, el 7 y dices, ¿y ahora qué hago con este? Y entonces cuando haces el soporte el 7, le escribes 3 de enero. La norma prohíbe hacer eso. Los documentos contables deben cumplir con el consecutivo de fecha y de numeración. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas a la par. Numeración y fecha. ¿Qué pasa si yo descubrí que se me olvidó registrar un ingreso o un gasto que ya tuve y yo avancé en el tiempo y en los soportes? Entonces, elaboro el mismo documento que debía haber elaborado en su momento, pero le escribo legalización, ingreso de fecha tal, pero me queda con la fecha vigente para no alterar el consecutivo de fecha y de número. Entonces, hay que tener cuidado con eso, revisar todos nuestros soportes, tenerlos listos. Vayan trabajando, por favor, y sé que algunos ya lo están haciendo en su cuadro de diezmadores. Tú dices, pero es que yo ya mando ese cuadro anexo al recibo de caja para que digiten esos terceros. Sí, pero resulta que a veces hay novedades. Resulta que en el transcurso descubrí que uno de esos NN yo sé quién es, y esa persona va a necesitar su certificado de donación el año entrante para su declaración de renta como persona natural, o si es una empresa, para su declaración de renta como persona jurídica. Entonces, ese listadito que tú nos envías consolidado a diciembre nos permite conciliar la cuenta con lo que realmente tienes tú en tus cuentas como diezmadores y llegar a un saldo adecuado. Si hay novedades, se les informará y se les dirá, hermano, este recibo no cuadra o esta persona no nos aparece diezmando. ¿Cómo lo tienes? ¿Dónde se recibió ese dinero? Forma parte del trabajo en equipo. Forma parte de que tú puedas con toda certeza decirle a los miembros de tu iglesia, podemos darte una certificación verdadera y justa y ajustada, ¿verdad? Y nosotros podamos tener tranquilidad y decirle, señor Dian, mire, nuestros ingresos fueron realmente estos. Ese es el objetivo. Lo siguiente, remitir los extractos bancarios. Por favor, tratemos que en diciembre lo hagamos de la manera más sucinta. ¿Por qué? Porque es que si yo no hago la tarea, muy seguramente la oficina va a tener problemas. Porque necesitamos hacer los cierres de las cuentas. Ya una vez en el año podemos hacer ajustes, podemos registrar y hacer una nota y corregir, pero una vez cerrado el año ya no. Entonces, parte de ese proceso de cerrar el ciclo contable es que tú nos colabores con todas estas observaciones. No quiero que te sientas regañado de que cómo molestan. Es que finalmente nosotros somos el canal entre el papá gobierno y las iglesias. Nosotros hacemos muchos de esos procesos que, como alguien que hace poco vino a la oficina me dijo, pastora, yo no me imaginé que todo eso hacían aquí en la oficina. Sí, hacemos muchísimas cosas administrativas para todas las iglesias de nuestra denominación. Lo hacemos con amor, con todo el agrado del mundo, pero requerimos de hacer trabajo en equipo, que tú dispongas también de buen ánimo y hagamos esta tarea entre todos. Confirmar el saldo de caja menor, caja general, NECI, DaviPlata. Envíennos los extractos DaviPlata y NECI permiten expedir los extractos
de las cuentas, entonces por favor colabórennos con esos extractos. Y finalmente, remitir el inventario de propiedad, planta y equipo actualizado y el soporte de los prediales, el predial que cancelaste este año. Nuestra hermana Liliana Lavado, revisora fiscal, ha estado solicitando que por favor quienes tienen propiedades envíen copia del certificado. Algunos entraron en el proceso para legalizar esos saldos que tenían como pendientes por pagar, pero a esta hora la oficina no sabemos en qué terminaron esos procesos. Entonces, por favor, amados hermanos, cada uno en su iglesia sabe quiénes estaban inmersos en ese concurso de que tengo mora, de que aparezco con un saldo de 10 millones, de 20 millones por pagar. Infórmenos a la oficina qué pasó, cuéntenos y en qué podemos ayudarles. Finalmente, ese era como un recordelis y un ofrecer nuestra colaboración y todo apoyo para ustedes y que pues definitivamente se sientan respaldados por el trabajo que la oficina hace y que veamos nuestra misión como un trabajo en equipo. Todos nos necesitamos y todos somos valiosos en este proceso. Es un engranaje y si alguno de los eslabones del engranaje falla, va a generar inconveniente en la cadena en general. Así es de que, queridos y amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por estar ahí interesados en trabajar en la obra del Señor. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna novedad que quiera manifestar en esta noche. Quisiéramos poder ayudarles. ¿Todo claro? Ok. Mi pastor Víctor, creo que hemos terminado. Por favor, danos el cierre de la reunión. Gracias. Mis amados, muchas gracias. Sí lamento que hay muchos pastores que hacen falta, que es importante que ellos estén en esta reunión y creo que no está el grueso de los tesoreros del grupo, debería ser mucho más amplio. Y mi pastora Susana, gracias por guiarnos en este proceso. Esto es importante para que la relación administrativa que recibe usted a nivel apoyo de la oficina central sea eficaz y usted se vea beneficiado. Cuando usted no recibe estas capacitaciones o hace caso omiso a estas directrices, vamos a tener problemas en la oficina, pero usted localmente, no porque quisiéramos ponerle problemas, sino porque este es el proceso legal adecuado ante una institución que ha buscado presentarse de manera seria. Nosotros somos una institución y creo que hay una expresión que dijo la pastora Susana: haga las cosas diligentemente y en orden, porque uno solo que se equivoque nos perjudica a todos. ¿Por qué el desorden de una iglesia o el olvido de un proceso administrativo afecta a todos? Porque tenemos un solo NIT, ¿verdad? Entonces, una cuenta embargada resulta en embargo de todos. Una cuenta judicializada es una cuenta judicializada en un solo NIT. Así que agradecemos la diligencia suya, estar aquí, estar juicioso. Agradecemos a cada equipo que está allí acompañando a los pastores en una tesorería bien organizadita, en una moderatura o dirección de la junta bien organizadita, así como el que está en el trabajo como fiscal, el que está en el trabajo como tesorero o moderador. Muchísimas gracias por su trabajo. Póngase siempre recordando esto. Lo hacemos para el Señor y lo vamos a hacer con excelencia, porque no es para los hombres, es para Él. Mi pastora, muchas gracias. Oramos entonces que el Señor bendiga las iglesias, el trabajo de los equipos. Y al finalizar la oración, por favor, abran las cámaras y saludan y nos despedimos. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a un gran reto de trabajar como un cuerpo, siendo tú nuestra cabeza principal. Y permítenos hacer este trabajo, Señor, con excelencia, con amor, con gozo, porque lo hacemos para ti, para que tu obra crezca, para que permanezca y el evangelio se extienda hasta donde tiene que llegar. Ahora, Señor, yo pido que tú bendigas
a cada uno de estos servidores que administra los recursos que ese pueblo ofrenda para que tu reino sea extendido, que administra la labor de la iglesia. Y yo ruego que bendigas también a los pastores, su entrega, su amor, su disposición. Y permite que seamos excelentes administradores de la Grey, porque tú no te quedas con nada, Señor. Ahora dirige, Señor, cada proceso. Las iglesias con dificultades económicas, oramos que tú les bendigas y les proveas. A las iglesias con luchas en estos temas administrativos, Señor, dale la constancia y la disciplina para que puedan dar a ti lo mejor. Señor, bendecimos a cada hermano que te sirve. Dales descanso, dales de tu gracia, de tu amor y de tu bendición. En Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Muchísimas bendiciones, mis amados. Dios les guarde. Abran sus cámaras. Saluden, por favor. Doctora Nancy, bendiciones. Milenita, bendiciones. Pastores y Liliana, Daniel, bendiciones. Sandra, Gracias. bendiciones. Pastor Mauro, muchas bendiciones. Dios les guarde. Pastor Fernando, muchas bendiciones. Que tengan una excelente noche. Pastora Susana, gracias por tu labor. Rosy, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos también. Dios me les guarde. Saludos a Además, todos. a la pastora Ruth. Bendiciones, bendiciones a Lindo, Pilar, Angélica, Cecilia, la pastora Diana, muchas bendiciones. Amén. Dios me les guarde. Bendiciones a todos, pastores. Muchísimas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, pastores. Dios les Gracias. bendiga. Amén. Un Gracias, abrazo. pastor. Gracias a Italia por ayudarnos con el soporte. Muchas gracias, Italia. Con mucho gusto, pastor. Bueno, que descanse. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches.